¿Me das un segundito? Bueno, Señor Jesús. Sí, que usted me está llamando para que yo sirva. No, yo creo que usted se equivocó. No, yo no estoy listo. Yo no estoy preparado. No, disculpe, se equivocó de número. Buenos días, ¿cómo están? Si tú tomas notas, le puedes poner al mensaje: cuidado con las excusas. Amén. Vea tu Biblia, por favor, ahí a Éxodos capítulo 3. Vamos a leer del 9 en adelante al versículo del 9 al 18. Padre, en esta mañana, oh Dios, te pedimos, Padre, que seas tú hablando a nuestras vidas, oh Dios, que tomes el corazón y la mente de cada uno de los que estamos aquí, mi Dios, y que seas tú, Señor, hablando a través de mis labios, Padre. Habla de acorde a la necesidad que tiene cada uno de nosotros, oh Dios. Abre nuestros oídos para recibir la palabra que tú nos quieres dar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dice en Éxodo 3, versículo del 9 en adelante: han llegado a mis oídos los gritos de desesperación de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme delante del faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan: ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo te he enviado a todos ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés: diles esto a los israelitas: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Y tú anda y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, se me ha aparecido y me dijo: yo he estado pendiente de ustedes, he visto cómo los han maltratado en Egipto. Por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abunda la leche y la miel. Amén. En este pasaje vemos aquí en el pasaje en el capítulo 3 y capítulo 4 de Éxodos cómo Dios está sosteniendo una conversación con Moisés. Dios le está explicando a Moisés la situación que está viviendo su pueblo y le da una forma para sacar al pueblo de Israel. Dios le muestra a Moisés un plan para sacar de la esclavitud a su pueblo. Mas sin embargo, Moisés se excusa delante de Dios para no hacer el trabajo que Dios le había mandado hacer. Las excusas surgen porque queremos evadir la responsabilidad frente a la situación. Las excusas pueden ser producto de temores también. Las excusas pueden ser por no sentirnos con la capacidad para hacer las cosas. Las excusas pueden ser cuando no hay interés para hacer las cosas para ciertas personas. Y si vemos esta historia, la historia de Moisés, cuando Dios está hablando con él, podemos ver ahí que Dios mandó a Moisés a hacer una tarea. Hubo un tiempo en la vida de Moisés en la que él se excusó.
Si vemos ahí. Y todos conocemos la historia de Moisés, todos sabemos que Moisés fue tremendo siervo de Dios, tremendo hombre de Dios. Todos sabemos cómo Dios usó a Moisés. Pero te digo una cosa, Moisés era como tú y como yo. Y esa es la parte donde yo quiero hablarte. Porque Moisés era humano como tú y como yo. Quiero hacerte una pregunta y no me la respondas. ¿Alguna vez le has puesto una excusa tú a Dios para hacer lo que Él te ha mandado? Las excusas de Moisés al final no fueron válidas delante de Dios, y nosotros podemos ver, porque al final, ¿qué hizo Dios? Al final Dios terminó usando a Moisés. Moisés trató de decirle a Dios que un montón de excusas delante de Dios, mas sin embargo al final no fueron válidas para Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha puesto a hacer? ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer? El excusarnos ante Dios es el perder el privilegio de que Dios nos use. Y poniéndote toda esta introducción que estamos hablando, toda esta introducción que yo te he dado, quiero llevarte a esas excusas que Moisés puso delante de Dios, aquellas excusas que a veces nosotros ponemos delante de Dios para no dejar que Dios nos use. Mira, yo quiero comenzar a hablarte de una de las excusas que Moisés puso delante. La primera excusa que yo veo que Moisés puso delante de Dios es que era una persona negativa, tenía prejuicios. Moisés tenía prejuicios. Y si tú vas ahí a Éxodo 3:11 dice, pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Una de las excusas que yo le ponía a Dios para servirle era que yo le decía a Dios: es que yo no estoy listo, es que yo no estoy preparado, es que yo no soy quien para yo servirte. ¿Quién soy yo?, le dice Moisés, para yo sacar a este pueblo. Porque Moisés a lo mejor le estaba preocupando también lo que piensen las personas de uno. Moisés, dice la Biblia, que fue el hombre más manso que puede haber en la tierra, pero mató a un israelita. Y a lo mejor Moisés decía: y cuando yo les diga que tú me vas a enviar, oh Dios, ¿qué van a pensar de mí? Porque es muy común cuando Dios nos llama que terminemos diciéndole a Dios: Dios, yo no estoy listo, no me he preparado, no soy la persona indicada para poder hacer las cosas. Y yo me hago la pregunta y digo: Dios, ¿acaso Dios se equivoca con nosotros? ¿Acaso Dios no sabe que Él es el que nos llama, Él es el que nos manda? Porque yo comienzo a ver la vida de Moisés cuando Él le dice: ¿quién soy yo para yo hacerlo? Porque yo le decía por mucho tiempo a Dios: ¿quién soy yo, Dios? ¿Quién soy yo para hacer las cosas? Porque yo no me sentía una persona digna delante de Dios para que Él me usara. Pero yo puedo ver aquí cómo Moisés comienza a poner excusa tras excusa delante de Dios. No estoy listo, Dios. Pero Dios siempre va a usarnos aunque nosotros pongamos excusas. Dios siempre nos va a responder cada vez que nosotros pongamos una excusa delante de Él. Mira lo que dice allí mismo en Éxodo 3, el siguiente versículo, el versículo 12. Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me reunirán culto en esta montaña. Yo cada vez que le decía a Dios: Dios, yo no soy el llamado, el indicado, siempre Dios me decía: pero yo estoy contigo. Cada vez que nosotros le decimos a Dios: no estamos listos, no estamos preparados, siempre Dios nos va a decir: ¿sabes una cosa? Yo estoy contigo. Siempre he estado contigo. Yo te escogí desde el primer momento de tu vida y siempre voy a estar a tu lado. No te voy a dejar, no te voy a abandonar.
Cuando Dios está con nosotros, nada nos puede hacer frente. Nosotros pensamos que cuando Dios nos envía a hacer las cosas vamos a ir solos, que nadie va a ir con nosotros, pero Él es el primero que va enfrente de nosotros. Y yo veo cómo Moisés sigue diciéndole a Dios que no es la persona indicada. Y si vemos ahí en Éxodo 4, en el versículo 1, y ¿qué hago si si no me creen? Es lo que le está diciendo Moisés a Dios. Y Dios siempre nos va a contestar que Él está con nosotros, porque Él es el que nos ha puesto a hacer las cosas. Dios siempre mandará su palabra por delante de nosotros como una señal para que nosotros veamos que Él está con nosotros. Si tú ves ahí en Éxodo 4, el versículo del 2 al 7, mira lo que Dios le dice a Moisés. Dice: ¿qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me he aparecido a ti. Y ahora, ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se la llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía tan sana como el resto de sus manos. En este pasaje yo puedo ver cómo Dios siempre, cada vez que nosotros le digamos a Dios, no estoy listo, no estoy preparado, no puedo hacer las cosas, Él va a enviar siempre por delante sus señales para que nosotros podamos ver manifestado el poder de Dios en nuestras vidas. Él siempre va a estar contigo, va a estar conmigo, porque Él es nuestro Dios. La segunda excusa que yo puedo ver ahí en Moisés es que él tenía temor de lo que la gente pueda opinar. Él le dice: ¿quién soy yo, Dios, para hacerlo? Si no me creen, cuando tú me envíes, ¿qué les voy a decir? Porque a veces nosotros nos preocupamos por lo que piensan los demás cuando Dios nos ha levantado para servirle. Nos preocupamos si las personas van a estar de acuerdo. Si Dios nos ha levantado, si Dios nos ha llamado a servir. La verdad es que a las personas nunca las vamos a tener contentas, siempre van a pensar o positivamente o negativamente de nosotros. Pero lo que más importa, ¿qué es lo que Dios piensa de nosotros? ¿Qué es lo que Dios dice de nosotros? Él dice: yo te he levantado, yo te he puesto en un lugar para servir. Lo único que tienes que hacer es obedecer mi llamado, lo que yo te mando a hacer. No sé en tu vida, en nuestra vida, cuántas veces Dios nos ha llamado y le hemos dicho: espérame tantito, Dios. Luego lo voy a hacer, mi Dios. No es el tiempo todavía. La tercera excusa que yo puedo ver en la vida de Moisés es la falta de expresión. Si tú recuerdas, Moisés le dijo a Dios que él era tartamudo, ¿te acuerdas? Mira lo que dice en Éxodo 4:10: Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés, y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy, que te diriges a este servidor tuyo
francamente me cuesta mucho hablar. Wow. Cuando yo estaba leyendo esta historia me recordó mucho a mí. Porque cuando Dios me llamó, yo le decía al Señor, es que yo soy tartamudo, yo le decía al Señor también. Porque yo me paraba aquí enfrente y me recuerdo que la primera vez que me dijeron, da tu testimonio, pues yo no sé qué dije, porque no podía ni hablar. De los nervios que yo tenía, el saber que iba a contarle a los hermanos lo que Dios hacía con mi vida. Yo me recuerdo que yo cuando yo fui a Tijuana y llego a Tijuana por primera vez y yo digo, ¿y qué le digo a esta gente? ¿Qué les cuento? Señor, ¿cómo les predico? ¿Cómo les hablo? Y llego yo a ese lugar de Tijuana y me encuentro con una calle cerrada, a donde no tiene retorno, sino que está cerrada de un lado. Y me encuentro yo ahí y le digo, Dios, ¿y ahora qué hago? No sé qué hacer, Dios. Porque yo le decía exactamente lo que Moisés le decía a Dios. Es que soy tartamudo, Dios. Es que no puedo hablar, Dios. Pero Dios, que es tan bueno, agarra a Dios. Y siempre Dios, que es tan bueno y que tiene humor, nos empuja. Ándale, hazlo, porque tú puedes hacerlo. Porque yo te levanté, porque yo te puse para hacer las cosas. Y yo le decía a Dios, pero ¿acaso tú no sabes, Dios, que no puedo hablar? Y Moisés le decía lo mismo a Dios, ¿acaso tú no sabes que yo no puedo hablar, Dios? Y tú sabemos la historia, que al final Moisés le termina poniendo una persona para que le ayude. Pero ¿acaso Dios no sabe nuestras limitaciones? ¿Acaso Dios no sabe lo que nos cuesta a veces hacer las cosas? ¿O acaso a Dios se le olvida qué son las carencias que nosotros tenemos? Que Él las va a convertir en grandes fortalezas. Y entonces Dios me empuja. Bueno, Alfredo, yo te escogí, ahora tú lo vas a hacer. Porque yo veo en la vida de Moisés que por tantas excusas que él le puso al final, no le sirvieron ninguna de ellas. ¿Será acaso que Dios se equivocó con nosotros? ¿O será acaso que las limitaciones son un problema para nosotros? Dios nos muestra su palabra para hacernos ver que Él nos da la autoridad para hacer las cosas. Y la cuarta excusa que yo puedo ver en la vida de Moisés, Moisés le dice a Dios, que otro lo haga, Señor. Éxodo 4:13, mira lo que dice ahí en el 4:13. Le dice, Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Cuando Dios me llamaba a servirle, yo decía, Señor, que alguien más lo haga, Dios, porque yo no estoy listo. Que alguien más lo haga, Dios, porque yo no soy la persona indicada para servirte. Que alguien más, Dios, se levante como pastor y que vaya y salve las almas. Que alguien más se levante como líder, Dios, y sea el que traiga aquel perdido, el que traiga aquel necesitado, el que traiga aquel quebrantado. Porque vemos la historia de Moisés y Dios le quita una y otra excusa y Moisés sigue poniendo excusas delante de Dios para no cumplir el trabajo que Dios le había puesto a hacer. El Señor siempre va a insistir con nosotros en hacer las cosas, porque Él puso la mirada en nosotros. Pero Moisés todavía seguía insistiendo delante de Dios, busca a alguien más, Dios. ¿Será que Dios no tenía confianza en lo que Dios podía hacer en su vida? ¿Será que nosotros a veces no tenemos confianza de lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros? ¿Será que a veces dudamos en el poder de Dios para
las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Yo veo a Moisés una y otra vez tratando de evadir la responsabilidad delante de Dios. No sé si alguna vez quizás tú le has dicho a Dios: Dios, ahorita no es el tiempo, no es el momento. Que alguien más lo haga, Dios. Que alguien más vaya y salve las almas. Dios nos ha levantado a cada uno de nosotros para hacer cosas específicas dentro de su reino. A cada quien le ha dado una misión diferente nuestro Dios para servirle. Y yo por eso quiero compartir esto contigo, porque yo me reflejaba en la vida de Moisés cuando Dios me llamó. Y yo decía que yo no era esa persona que Dios podía levantar, que yo no era esa persona que Dios podía usar para hacer grandes cosas dentro de su reino. Déjame decirte que Dios no va a limitar su poder si nosotros inventamos una excusa delante de Él. Si Él quiere, Él nos va a usar, porque esa es su decisión. El excusarnos para no servir a Dios no estorba los planes de Dios, no estorba lo que Él quiere hacer con la vida de uno. La excusa que Moisés ponía delante de Dios, al final no le sirvieron de nada, porque al final Dios dijo: bueno, te pongo a alguien más para que te ayude y lleves a cabo la tarea que yo escogí para que tú la hagas. Es mejor obedecer antes que Dios se enoje con nosotros. Ay, se enoja Dios. Si tú ves el siguiente versículo en el 14 y en el 4:14, dice que Dios se enojó con Moisés y le dijo: ok, te voy a poner a alguien más. Porque yo encuentro aquí, al final de todo, es que Dios, si ya decidió, lo va a hacer con nosotros. Si Él ya decidió, Él lo va a hacer con nosotros. Y en esta mañana yo te quiero decir algo. Mira, yo intenté de muchas maneras decirle a Dios que, tratando que mis excusas iban a ser válidas delante de Él para no levantarme y hacer lo que Él me estaba llamando, pero al final te digo una cosa, no me sirvieron, porque al final Dios dice: es que para mí lo que importa es que tú seas obediente, que me hagas caso, y yo voy a hacer el resto contigo. Porque al final es lo que sucedió con Moisés. Al final con Moisés, él terminó haciendo el trabajo. Él se levantó, se puso delante del faraón y Dios lo usó. Porque si nosotros aprendemos a hacer a un lado las excusas delante de Dios, Él se va a mover en nuestra vida. Él se va a mover, así como lo hizo con Moisés. Y yo por eso quería compartir esto contigo, porque yo me identifiqué tanto con Moisés en esta situación, que al final, cuando tú puedes ver cómo Dios comienza a trabajar en la vida de uno, eso te llena de alegría el ver que Dios puede, que tú puedes hacer algo dentro del reino de Dios. Entonces, déjame decirte que al final aquí estoy. Aquel que le decía a Dios que no, aquel que estaba buscando la manera de no hacer las cosas para Dios, aquí está. Ahora, yo no sé si en este momento tú quizás la excusa es porque tienes miedo a servirle a Dios. Tienes miedo a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Pero si dice que si Él contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todos los que estamos aquí, yo sé que Dios nos ha mandado a hacer algo.
Y como hemos estado en este año, nuestra palabra rema es, ¿cuál es nuestra palabra rema? Formados para crecer. Y yo creo que en una de las áreas donde nos podemos formar en este año es diciéndolo a Dios: sí, Señor, heme aquí. Voy a hacer lo que tú me digas que haga. No voy a poner ninguna excusa, no voy a poner ningún pretexto delante de ti, y voy a hacer lo que tú me has llamado a hacer, porque Él está con nosotros para poder realizar la tarea que Él nos ha puesto, y no dejar que las excusas tomen el primer lugar en nuestra vida para hacer la voluntad de nuestro Dios. Moisés, al final, qué bueno que terminó ya no poniendo excusas delante de Dios, sino haciendo las cosas, porque Dios no va a buscar a nadie más. Si Él ya te puso a ti, Él está esperando que lo hagas. Amén. Y con esto yo quiero terminar. Y si te pones de pie.